Ok, yo creo que ya estamos en línea, vamos a verificar. Sí, doctora, se le escucha bien claro y se ve bien claro también, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Axel, por la ayuda. Muy A bien, la, entonces a la vamos a orden. comenzar. Buenas noches, estimados estudiantes. Observo aquí que ya tenemos a Álvaro, Judith, Maritza, Mari. Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de observar de una forma muy resumida el contenido de la primera. A esta unidad nosotros le llamamos unidad teórica. Judith, muchas gracias. Observo ya tu salud. Observamos entonces una unidad teórica y luego de esta unidad teórica, en la segunda parte vamos a hacer un complemento y en la tercera unidad y final vamos a hacer prácticamente todo lo que es la práctica de estas dos unidades. Entonces, muy importante que ustedes participen en las dos. Antes de nosotros comenzar con el desarrollo de la unidad, quiero comentarles qué asignaciones nosotros tenemos para esta unidad. Tenemos la tarea 1.1, que es llenar un cuestionario. Luego que ustedes hayan leído toda la unidad, van a poder completar estos 10 puntos. Luego tenemos un foro de agentes económicos. En este caso, el foro de agentes económicos, ustedes tienen un video y pueden observar y participar directamente en el foro. Luego tenemos la tarea de realizar un mapa mental. Para eso también se facilita el material. Ustedes primero desarrollen el mapa mental en una hoja, con papel y lápiz para que tengan primero el concepto completo y luego ya trasládenlo a una aplicación de internet para que les quede muy bonito. Y eso es lo que a ustedes suben como tarea. Para terminar la unidad, nosotros tenemos una actividad formativa donde se les hace preguntas y respuestas para que ustedes encajen los conceptos y puedan estar preparados para su examen de la unidad 1. De esta manera se conforma todo el punteo de esta unidad y siguiendo paso a paso, sin lugar a duda, ustedes van a obtener una muy buena nota. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que es la materia. Y la economía a veces uno escucha como que fuera una materia muy difícil o como que son conceptos que no vamos a entender. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en los eventos de nuestra vida diaria, como por ejemplo desde el momento en que nosotros estamos dormidos y abrimos nuestros ojos y decidimos bañarnos, que es consumir agua, vestirnos, es consumir todo lo que es artículos, ropa, zapatos, luego desayunamos, tomamos nuestro carro, tomamos un bus o tomamos la moto, el medio de transporte que nosotros necesitemos y nos trasladamos a nuestros trabajos. Llegamos a nuestros trabajos y podemos nosotros ser empresarios, podemos ser empleados, podemos trabajar en el gobierno, diferentes formas de elaborar. Y por eso a nosotros nos van a pagar un salario. Ese es el costo de nuestro trabajo. Y con este salario que nosotros hacemos, nosotros construimos un apartamento, una casa, lo ahorramos, nos compramos un carro, hacemos decisiones sobre ese dinero. Prácticamente ahí nosotros ya hemos pasado todo un día inmersos totalmente en la economía. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, aquí, si nos sobra un dinerito y nosotros lo ahorramos o viajamos o queremos comer más, o queremos comer mejor, o si queremos educar mejor a nuestros hijos, todo eso ya forma parte de cuando nosotros tenemos cubiertas nuestras necesidades y nosotros queremos invertir en algo más. Entonces, lo podemos considerar como que es una inversión, bien sea en placer, en gustos propios o en crecimiento de nuestra riqueza. Y estos términos son los que vamos nosotros a utilizar en el transcurso de esta clase. Muy bien, bienvenidos. Observo que ya se conectaron algunos estudiantes adicionales. Me encantaría que a medida que voy desarrollando el tema, si alguien tiene alguna pregunta, que se sienta en la libertad de abrir su micrófono y preguntar, o si ustedes desean preguntar también por chat, está perfecto. ¿Okay? Recuerden, en este momento ya Judith, Maritza, Marta, Mari, Walter tienen su punto oro, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los premios para ustedes poder participar en este tipo de videoconferencias. Muy bien, avanzando un poquito con la temática,
quiero contarles que en economía hay muchos autores y pensadores y han sido muy relevantes sus contribuciones, como por ejemplo la de Adam Smith en 1776, donde él es economista y filósofo escocés, es el padre de la economía moderna y parte de las grandes teorías económicas nacen con Adam Smith, incluyendo cuando él manifiesta de que todo lugar o país debe producir para lo que sus condiciones son apropiadas y para lo que es bueno hacerlo. Si nosotros sabemos hacer eso y producimos esos excedentes, nosotros podemos comercializar. Entonces, esto forma parte de sus pensamientos y sus teorías económicas. También tenemos, por ejemplo, a John Stuart Mill, 1848, él es inglés de la Escuela Económica Clásica, y él prácticamente crea todos los principios de la economía política. Tenemos a pensadores como Alfred Marshall, 1890, él es un economista británico, y también tenemos a John Keynes, que para nosotros es muy relevante porque es de los más actualizados y de los tratados de probabilidades, así como también Paul Samuelson, que en este momento nosotros utilizamos. Por ejemplo, el curso de economía que ustedes están recibiendo, bastante proviene del libro de Paul Samuelson, donde él, pues, lo consideramos fundador de la maestría en economía en el MIT, y él es parte de estos teorías y fundamentos en las cuales trata de hacer de la economía una ciencia fácil, ¿verdad? Para que la gente pueda entender y la trata de explicar de una manera bastante más sencilla. Muy bien, quiero comentarles que el contenido de esta clase va un poquito en conceptos, que es la economía, cómo vamos a analizar la del país, también un poquito de conceptos de oferta-demanda, factores de producción. Aquí mucha atención porque aquí sobre esto va sus tareas y sus asignaciones, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la visión global de la macroeconomía, la globalización y estos análisis de riesgos y análisis de competencias. En la siguiente clase vamos a complementar los últimos temas. Así es que vamos a ir un poco rapidito, pero todo esto ustedes lo tienen ya a mano. Bueno, vamos a comenzar con qué es la economía y nos preguntamos, ¿es una ciencia o es un arte? En realidad no es una ciencia exacta. Yo no puedo decir, bueno, el próximo año mi Producto Interno Bruto va a ser de 5.420. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque todo esto es datos que se recopilan y que después pueden fluctuar. Yo puedo predecir qué podría suceder, ¿verdad? También un país, una empresa, normalmente pues no consulta al astrólogo y no le dice, bueno, ¿cuál va a ser mi predicción del próximo año? Pero nosotros en base a nuestros números y en nuestro historial sí podemos hacer una idea, sí podemos tener una idea probabilística de qué es lo que puede suceder. En cuanto a la economía, estudia cómo una sociedad utiliza estos recursos que generalmente son escasos. Los recursos ahora estamos hablando, por ejemplo, de la problemática del agua, que antes pensaba que era tan abundante que nunca se iba a terminar. Y ahora sabemos que es un recurso escaso, que hay que cuidarlo, que hay que sembrar árboles, que hay que cuidar nuestras fuentes. Y esto es parte de la economía, saber que todos los recursos generalmente son escasos y por tanto debemos nosotros ser muy eficientes en su distribución. Vamos a estudiar cómo se produce, cómo se transforma, se distribuye, se comercializa y esto enfocado hacia no solamente los individuos, sino las diferentes entidades. Entonces, cuando decimos qué es la economía, se estudia cómo se toma una decisión de compra desde el ángulo del individuo, en este caso nosotros, del ángulo empresa, gobierno o sociedad. Por ejemplo, si el gobierno desea adquirir helicópteros para su seguridad nacional, ¿cómo es que ellos toman estas decisiones de compra? Si yo como individuo decido adquirir un producto o si decido educar a mi hijo en una escuela pública o privada, ¿cómo tomo yo estas decisiones? ¿Verdad? Y los empresarios igual porque ellos van a adquirir la materia prima y la van a transformar. Bueno, aquí se da de cómo se fijan los precios del trabajo, del capital y de la tierra. En cuanto a la economía, explora los mercados financieros y esta asignación de capitales y analiza las consecuencias de cuando a veces tiene que intervenir el Estado. Entonces, ¿qué es la economía? En realidad, es la influencia del gasto público, de estos impuestos, del desempleo, la
producción, del comercio internacional, de estas barreras comerciales y el crecimiento de estos países en todos los temas afines. Si ustedes se pueden dar cuenta, con esta terminología prácticamente involucra a todo nuestro día a día, toda nuestra vida, la de nuestra familia, empresa y sociedad. Aquí tenemos un mapa mental para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, la economía es una ciencia social. Nos vamos a enfocar en dos áreas. La toma de decisiones, que ¿quién toma las decisiones? Las personas, las empresas y el gobierno. Si se dan cuenta, es lo mismo que les dije en el slide anterior, nada más que aquí con dibujitos y con un mapa mental que muchas veces sale mucho más fácil de poderlo entender. Y luego, en cuanto a los enfoques, nosotros tenemos dos enfoques, la macroeconomía y la microeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, ya aquí tenemos ya otro mapa mental. Cuando nosotros hablamos de la microeconomía, estamos hablando del estudio del comportamiento económico de las empresas, de las familias y del gobierno, o sea, todo dentro de un país. Pero cuando hablamos de la macroeconomía, estamos hablando del comportamiento económico, pero ya a nivel mundial. Aquí hablamos de las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial. Si ustedes logran observar esta diferencia, ¿verdad? Microeconomía, imagínense ustedes, familias, sus empresas, no importa si es una empresa pequeñita o si es una empresa grande, y nuestro gobierno, nuestro país, ¿verdad? Versus macroeconomía y a nivel mundial. Yo estoy segura que dentro del grupo debe haber algunos alumnos que son emprendedores, que quizá ya alguna vez pusieron un negocito, no importa si ha sido pequeño, estoy segura que ya han puesto algún negocio, decidieron comprar algo, volverlo a revender. Eso ya es ser empresario. Claro, a pequeña escala y dando los primeros pasos, pero ya prácticamente eso es el inicio de una empresa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone que le interrumpa. Solo para estar claro con el término microeconomía y macroeconomía. Ajá. Pero usted habla que cuando hablamos de macroeconomía ya es a nivel mundial. Pero, digamos, yo no sé si lo entendí mal. Por ejemplo, en la unidad, en el contenido, dice que la macroeconomía lo relaciona a los factores que está produciendo el país. Claro, claro, el país, pero ya en comparación con la economía mundial. Eso es la macroeconomía, porque tú estás hablando, por ejemplo, del país y de tu producción. Y esta producción, por ejemplo, Guatemala produce muy bien café. Ok, entonces yo Ajá. produzco tanto de café. Pero sale el café también produce Brasil y también produce Colombia y también produce Vietnam. Entonces, cuando yo hablo de la macroeconomía, yo ya claro, es la producción nacional, pero ya en referencia a los Ah, precios ya. o al De otros mercado países. internacional, ya en comparación con estos otros países. Entonces, Guatemala se compara con Colombia, con Vietnam, con Brasil. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, tenemos más o tenemos menos, tenemos mejor calidad o menos calidad, tenemos más precio o menos precio. Y eso Sí, pues. nos va a rebotar en un mercado internacional de importación y exportación que nos genere más o menos ganancia. Ah, ok, de acuerdo, muchas gracias. Ok, y excelente tu pregunta, Walter. Walter, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, excelente tu pregunta, Walter. Y muchas gracias por participar, porque así Gracias a usted. siento de que en realidad estamos en sintonía. Muy bien. Observen este cuadro siguiente, este mapa mental. Aquí vas a poder despejar algunas de tus dudas, Walter. Por ejemplo, aquí cuando habla de la microeconomía, ustedes observen ahí dice hogares y empresas, y ahí parte de tus ingresos, de tus gastos y de los mercados. Tú decides comprar una refrigeradora, tú decides comprar cierta comida en el supermercado, otra comida en el mercado, otra ya preparada. Todos estos gastos que tú generas en tu hogar, como el pago del colegio de los niños, la salud, la ropa, todo esto sale de un salario que tú estás ganando. Entonces tú percibes unos ingresos, tú generas estos gastos y tú decides en qué mercado tú adquieres esto, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la microeconomía. Y la macroeconomía, como acabamos de hablar, ya son los datos ya como país, ya yendo hacia un mercado globalizado. Bueno, en lo que es la economía, en el otro lado, vamos con los aportes, por ejemplo, ingresos, egresos, el ahorro y la inversión. Tú te pagan 10,000 quetzales, tú gastas 8,000, te sobra 2,000.
De esos 2,000, ¿qué haces? Tú dices, bueno, los meto al banco. Soy conservador, los meto al banco y me pagan un interés, ¿verdad? Ya estás ganando algo. Pero quizá haya otro más inquieto que tú y diga, no, me sobraron 2,000. Me compro, qué sé yo, cualquier mercadería y la vuelvo a revender. Me compro dulces, los cambio y los vuelvo a vender. Me compro flores y para el día del cariño salgo y las vendo y duplico ese capital. Son los primeros pasos de un empresario cuando él genera esta inversión, ¿verdad? Entonces, es parte de los aportes. Ahora, en la toma de decisiones, como les hablaba anteriormente, la persona, la empresa y el gobierno tienen diferentes formas de tomar las decisiones, pero son exactamente estas decisiones las que van a hacer moverse a la economía. Luego tenemos la satisfacción de necesidades, que son los bienes, productos y servicios. Tú vas a adquirir esos bienes o productos, bien puede ser por ejemplo, un terreno, una casa, un edificio, productos, todo lo que tú vas a consumir, y los servicios que te están otorgando, por ejemplo, si tú te vas a una peluquería y te cortan el pelo, si tú necesitas una capacitación, todo eso es un servicio que se te está proveyendo. Entonces, tú con tu salario, tú empiezas a gastar tu salario en exactamente satisfacer tus necesidades a través de la compra de bienes, productos y servicios. Luego tenemos los recursos disponibles, que es la tierra, el capital o inversión y el trabajo. Nosotros con estos recursos somos capaces de volver a producir. Si yo tengo tierra, la puedo sembrar, siembro con maíz, con frijol, con caña, con hule y me está produciendo, ¿verdad? Claro, para esto yo necesito dinero para poder invertir y producir. Y no puedo hacer yo solo 10 hectáreas de maíz, tengo que contratar personal, o sea, generar fuentes de empleo para que ellos también puedan trabajar conmigo y sacar esa cosecha. Entonces, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de tierra, capital o trabajo. Y trabajo, ¿ok? Doctora, buenas Los van a noches. seguir viendo a medida que yo vaya avanzando en los slides, pero a mí me encantan los mapas mentales porque tan solo en un slide yo puedo darles a ustedes de una forma integral todas las palabras que son claves para exactamente entender qué es la economía. Entonces, si ustedes ya entendieron este primer slide, miren, el resto se va fácil, ¿verdad? Muy bien. Doctora, buenas Vamos a noches. avanzar. Entonces, hablando de la micro y de la macroeconomía, hay ciertas características. Por ejemplo, la microeconomía es de una forma individual, la visión, y la macroeconomía global. Y aquí responde tu pregunta nuevamente. Como objeto de estudio, en la microeconomía estamos con la familia, empresas y mercados, pero en la macroeconomía es un comportamiento de la economía como un todo, ¿verdad? Y dentro de las variables que nosotros tenemos para medir, en la microeconomía está la oferta, la demanda, esta producción de la empresa, ¿verdad? Qué tan más eficiente o menos eficientes puede ser. Y cuando hablamos de la macroeconomía, estamos hablando ya de la producción total. O sea, si yo tengo aquí en Guatemala, por ejemplo, la producción de azúcar, ¿ok? Pero produce un empresario, otro empresario, otro empresario. Cuando yo hablo de la producción total, yo sumo todos los que produjeron en el país. Y al sumar todo es cuando yo me voy a comparar posiblemente con otro país. Entonces, esta es la producción total, el empleo, el desempleo que se puede generar en el país, las tasas de interés. Estamos hablando ya de una terminología que nos involucra a la microeconomía y a la vez es diferente, ¿verdad? Ok, aquí otra vez en dibujitos para que vuelvan a consolidar su idea. Microeconomía, individuo, empresa, mercado, trabajadores, familia. Cuando hablamos macroeconomía, lo globalizado. Entonces, vamos a estudiar otro poquito de cómo se empieza a formar la economía. Entonces, ¿qué producir? Si nosotros tenemos un poquito de tierra, yo digo, bueno, ¿qué puedo producir en esta tierra? Analizo el clima, el tipo de terreno y digo, bueno, yo esta tierra quizá me es buena para café o quizá es buena para cardamomo, quizá produzco aguacate o quizá no produzco ninguno de estos productos agrícolas y no pongo una planta transformadora de productos. Entonces, yo tengo que analizar qué voy a producir, cómo voy a producir, para quién voy a producir, porque todo esto me forma parte de la economía. Imagínense que yo decido que voy a producir café. Bueno, yo ya estoy pensando en mi mercado europeo y en mi mercado americano. De pronto se abre una opción en el mercado asiático con Japón, que es muy buen comprador del café guatemalteco. Entonces, ya hay otra más, pero yo ya estoy pensando para quién voy a producir. Yo no siembro por sembrar,
y que después hasta cuando ya produzca a ver a quién lo vendo. No, debe ser un pensamiento integral de cómo voy a producir, la calidad incluso que voy a producir para yo poder tener mi mercado asegurado. Es otro ejemplo, les voy a dar esto, ni siquiera estaba por aquí, pero pienso que se acopla. Cuando ustedes abren una lata de melocotón, ¿cómo es ese melocotón que está dentro de esa lata? A ver, todos los que han comido melocotón, es un melocotón verde, un amarillo, uno dulce, uno acidito. ¿Cómo es esa lata de melocotón? Buenas noches, doctora, de color amarillo. Muy bien, muy El que he bien. Todos comprado. de color amarillo, parejito el amarillo, ¿verdad? Igualitos. Muy Exacto. bien. ¿Qué otra cosa se nota en ese melocotón? ¿Qué tamaño tienen todos? ¿Unos grandes, unos chicos? Similares todos los. Perfecto. Eres Sí. muy observadora, Mari, te felicito. Efectivamente, todos los melocotones son prácticamente del mismo tamaño, todos del mismo color. Y cuando tú te los comes y los degustas, ¿cómo sientes el sabor? Delicioso, la verdad, sí me encantan. Muy bien, y todos son parecidos, ¿verdad? No te sale uno ácido y uno muy dulce, no te salen muy diferentes. Muy bien, quiere decir que cuando nosotros producimos melocotón, y ahí escondemos este slide, yo ya sé que voy a producir para industrializar y para volverlo conserva. ¿Cómo lo voy a producir? Produciendo en la misma variedad y preferentemente en el mismo lugar. ¿Para quién voy a producir? Para la empresa que va a procesar ese producto, no importa si es mercado local o extranjero, pero voy a producir con un objetivo. ¿Ok? Entonces, este es muy importante porque yo estoy segura que ustedes van a ser empresarios, si todavía no lo son, en breve ustedes van a ser empresarios. Entonces, esto es parte de lo que ustedes tienen que pensar para garantizar que las decisiones que hoy están tomando van a ser unas decisiones que van a estar respaldadas. Obviamente el empresario está buscando ganancia, ¿verdad? Entonces va a generar un producto que va a generar ganancia. Muy bien. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, cómo analizamos la economía de un país, nosotros analizamos a través del Producto Interno Bruto. Y este es el valor de mercado de los bienes finales que pueden salir de fincas, por ejemplo, en este caso el melocotón, el café, el cardamomo, que ya hemos dado estos ejemplos. También de tiendas, si yo me voy a una tienda y me compro una refrigeradora, una estufa, esto, o de fábricas y de los servicios. Si yo me corté el pelo, si yo tuve estos servicios, si yo me fui a la universidad, pagué mi servicio, me capacité, etcétera, etcétera, viajé, no me compré el avión, pero pagué un ticket, un servicio. Entonces, cuando yo sumo todo esto, que obviamente yo lo sumo a través de las facturas, ¿verdad? Es la forma más fácil de contabilizarlo. Entonces, cuando yo sumo todo esto y hago un gran total, eso es los bienes y servicios producidos en la economía durante un periodo determinado, que en este caso siempre va a ser un año, ¿verdad? O sea, se puede ser también a través de un mes, una semana, pero el patrón general es al año. Yo mido al año cuál ha sido mi Producto Interno Bruto y después puedo generar comparaciones para saber si estuve mejor que el año anterior, si estoy peor que el año anterior, si estoy mejor que mi vecino, peor que mi vecino, qué es lo que sucedió y ahí generar estudios, ¿ok? Evalúa el comportamiento de esta producción total. No es una medida perfecta porque incluso para el Producto Interno Bruto hay diferentes fórmulas, pero en general no es una medida perfecta, pero es una medida bastante atinada para poder medir mi economía. Hay que considerar que excluye la producción interna de casa. Por ejemplo, si yo en mi casa elaboro pan, si yo en mi casa cocino, si yo en mi casa corto el pelo a mis hijos, si yo en mi casa costuro algunas de las cosas, todo eso, como no está facturado, se excluye esa producción interna, ¿verdad? También no se puede cuantificar la economía informal. Ustedes saben que el 70% de la economía en Guatemala es una economía informal. Eso quiere decir que si nosotros a esa economía la meteríamos al área formal y por poco que aporta y se le puede contabilizar, sin lugar a dudas nuestros resultados como país serían mucho más fuertes, ¿ok? Bueno, también un problema es que no se puede cuantificar, por ejemplo, todo lo que es producción ilegal, eso no vamos a cuantificar, sin embargo, se está produciendo, está ocupando tierra, está ocupando químicos, mano de obra, pero no se puede cuantificar porque es ilegal. Entonces, hay que tomar en cuenta estas condicionantes para lo que nosotros vamos a ver. Ahora, el crecimiento económico, pongan atención también sobre esto porque también va la tarea. Licenciada, Walter.
perdone, en la producción ilegal, por ejemplo, me imagino que podemos estar hablando de amapola y esas cosas, y Exacto, drogas, pero ¿hay exacto. algo más que podría ser producción ilegal? Bueno, Que no producción esté ilegal, por registrado ejemplo, o la autorizado por producción el de gobierno. alcohol que no está registrado, que incluso es un producto que podría ser venenoso si no está supervisado con buenos controles de calidad. Y también se produce. Entonces se produce alcohol, se produce estos productos como la amapola, marihuana, etcétera, todo lo que son drogas, coca, todo esto de producción ilegal, ¿verdad? Entonces no se puede cuantificar, pero si tú escuchas las noticias, te vas a dar cuenta que mano de obra la tienen y Claro, no son esclavos, son personas pagadas con salarios. sí, Entonces, pues claro. es parte exactamente de lo que tú me comentas, ¿verdad? Que es producciones que se dan, que no están cuantificadas, pero que dentro del país sí tienen un movimiento considerable, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Entonces, avanzando, vamos a observar cómo se da este ciclo económico. Y esta es la expansión de la producción de la economía que se mide del PIB, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes observan en la gráfica que tenemos el auge, que es lo que está más alto, luego tenemos la depresión, que es lo que está más bajo, la recesión, que es cuando va cayendo, y la recuperación cuando sube. Este ciclo económico para nosotros es muy importante porque también aquí nos indica en qué momento debemos invertir, en qué momento nosotros debemos comprar o vender, si estuviéramos hablando de propiedades, de bienes y raíces, en qué momento sería ideal para establecer una empresa, porque nosotros conocemos el ciclo económico. Ahora, es importante saber que este ciclo económico no es así tan lindo como lo miran en la gráfica. Puede extenderse más o puede acortarse más. Eso quiere decir que, por ejemplo, el auge puede venir más rápido, al igual que la depresión, o puede estar más extendido, que podríamos decir que es un poco más estable, y estos ciclos se dan a más largo plazo, ¿verdad? En este siguiente cuadro yo les pongo algunos ejemplos, que esto me gustaría que ustedes lo hagan a nivel personal, ¿verdad? Cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor momento para endeudarme? Si está en auge o si está en depresión. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar un negocio? Para endeudarme y comprar una casa, un carro, un bien, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor momento para yo cambiarme de empleo o para buscar un empleo mejor remunerado? Todas estas preguntas uno puede ejecutárselas y puede analizar este ciclo, que de ahí viene una tarea, y ustedes pueden ir verificando qué decisión hacen, en qué ciclo está y qué decisión pueden tomar. Miren, es un ejercicio bastante sencillo, pero algo muy inteligente, ¿verdad? Muy bien, observen ustedes aquí este slide del PIB mundial por país. Observamos el de Estados Unidos, que es uno de los más grandes, Japón, Alemania, Francia, Italia, y vamos observando cómo viene bajando esto, pero ¿qué año estamos leyendo? ¿Logran observar en la parte baja del slide? ¿Qué año estamos leyendo ahí? ¿Qué está analizando? 1993. Perfecto, 1993. Pongan atención en el año y pongan atención en los colores de los países, ¿verdad? Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. 93 y estamos en el 2019. O sea que nosotros no estamos hablando de épocas muy distantes. Incluso si yo les pregunto a ustedes en qué año nacieron, seguramente no están muy lejos de estos años, o antes o después, ¿verdad? Ok, entonces observen el siguiente cuadro. Cuando nosotros observamos la economía, ahora observen del lado izquierdo y observen cómo va la economía. Ahora las economías más grandes del mundo. Entonces, ¿se recuerdan en el cuadro anterior? Lo voy a retroceder nuevamente. ¿Dónde iba China? Es el último país que estaba ahí colocado. ¿Lo observan? Puesto 10. Perfecto. Ahora cuando nos vamos a la siguiente, ¿en qué puesto está? En el puesto 2. Perfecto. Quiere decir que ustedes observan cómo ha evolucionado la economía, y claro, para esto hay una cantidad de indicadores adicionales, pero cómo ha evolucionado la economía y cómo ha ido cambiando de posición cada uno de los países. Observemos en este cuadro, que también es muy facilito de deducir. El Producto Interno Bruto per cápita en dólares. Observen el color. Cuando está muy oscuro, muy morado, quiere decir que estamos arriba de 35,000. Les puse una cifra muy facilita de entender y de grabar.
Guatemala. ¿Ustedes saben cuál es el Producto Interno Bruto per cápita de Guatemala? ¿Alguien? Bateado, no importa, digan una Ahorita cifra. está como al 3.5, licenciado. Muy bien, 4,000. $4,000 es el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros observamos aquí en este mapa, observen el morado intenso. ¿Hacia dónde se va? Díganme rapidito 3, 4 lugares de morado intenso. Se va para Estados Unidos, Perfecto. parte de Europa y Asia. Perfecto. Y también Australia. Canadá. De Australia Muy también. bien. Quiere Canadá. y Canadá, perfecto. Quiere decir que estos países tienen el Producto Interno Bruto per cápita más alto a nivel mundial. Y es como que yo les dijera, bueno, levanten la mano todos los que ganan $50,000. Ya sabemos, ¿va? De pronto levantó, ahí me levantó Mari, Walter, Marta. ¿Quiénes ganan entre $40,000? Brincos diera. ¿Quiénes ganan $30,000? ¿Quiénes ganan? Álvaro. Y de pronto llegamos, ¿quiénes ganan a $4,000? Y ahí todavía más levantó la mano. Entonces, tan solo en este ejercicio ustedes se dan cuenta el poder económico que podría tener un país como Guatemala, que está ganando $4,000 de PIB per cápita, y un país como Estados Unidos, Australia, Europa, que están prácticamente arriba de los $35,000 per cápita, ¿verdad? Entonces, miren, un ejercicio tan sencillo como esto, porque este mapita me encanta, porque a través de colores, como dicen, regresamos al trocito y plasticina y colores, ¿verdad? Y nosotros podemos digerir rápidamente en un mapa cuál es esta variación en los países a través de observar el color y ver el PIB per cápita. Doctora, una pregunta. ¿Sí? El dato que nos dio de 4,000, ese, de acuerdo a la teoría que usted nos está mostrando en la unidad, esos son miles de millones de dólares, ¿verdad? No, es $4,000 per cápita porque al decir per cápita quiere decir que dividí todo el Producto Interno Bruto del año entre el número de habitantes. Y lo hago así porque es una cifra más facilita de entender. Si yo te doy la cifra completa, cuando terminemos esta reunión se nos olvidó porque la cifra es tan grande que ni la asociamos. Pero si yo te digo $4,000, ¿verdad que está facilito aprenderse $4,000? Perfecto, sí, sí. Y si te digo $40,000 es de Estados Unidos, 4 Guatemala, 40,000 Estados Unidos. Te aseguro que después de esta reunión y nunca jamás se te va a volver a olvidar que Guatemala tiene $4,000 de PIB per cápita. ¿Por qué? Porque la cifra ya dividida entre el número de habitantes se vuelve una cifra para personas que estamos aprendiendo economía, una cifra mucho más sencilla de asociar, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta esta cifra porque bien, estén seguros de que ya no se les olvida este número. A lo mejor algunas teorías dividen esto, como decirle 4.70, igual con los Estados Unidos, lo mencionan como, por decir, 65.06, 65.07. Claro, cuando lo nombran así es porque ellos están buscando una forma de medirlo, porque te ponen eso y más quizá el millones o el billones o la palabra complementaria o te están dando en un porcentaje, por decir algo. O sea, porque les comenté al principio que había diferentes formas de medir el PIB. Sin embargo, esta forma de medir el PIB per cápita lo hace el Banco Mundial. Y si ustedes entran a la página del Banco Mundial, observan que les ponen de una vez todos los países y todos los PIB per cápita, pero siempre recuerdes en per cápita, porque de esa manera la cifra es mucho más digerible, es mucho más fácil, mucho más entendible. Y eso hace que nosotros podamos hacer ciertas comparaciones más fáciles como el mapa que nosotros tenemos. Entonces yo te pregunto a ti, digo, cuéntame, ¿cuáles serán los países más millonarios o los que mejor economía tienen en el mundo? Y tú, facilito, ¿cómo me respondes? Pues definitivamente los que tienen mejor ingreso per cápita, ¿verdad? ¿Viste? Perfecto. Es perfecta la pregunta para una respuesta perfecta. Efectivamente. Okay, doctora, entonces hay que tener cuidado mucho. Sí, hay que tener mucho cuidado entonces en relación, porque investigando algo en internet, ¿verdad? Entonces, sí, precisamente la página inclusive la página del Fondo Mundial y otras páginas alrededor que siempre refieren al ingreso, al PIB per cápita, tienen como diferente factor de medición o representación de las cifras. Claro, y de hecho, bueno, qué bueno que te adelantaste un poquito, porque en los siguientes slides ya te
Y si no es este slide, en la siguiente clase donde les voy a dar algunas fórmulas. Está muy buena tu pregunta porque vas a poder observar la fórmula de cómo nosotros extraemos este número, ¿verdad? Muy bien. Observen este cuadro. Me gustaría que ustedes me pudieran decir cuál es el PIB que marca aquí. Siempre estamos hablando del PIB cuando dice Guatemala. PIB per cápita, el que está en la mitad del cuadro. Vamos al PIB per cápita en dólares que está casi en la mitad del cuadro. ¿Alguien me lo puede leer? 5.100 dólares. Doctora. Perfecto. Y si nosotros hablamos de Costa Rica, ¿cuánto me da? 2.100. Muy bien. Y si nosotros hablamos de Panamá, ¿cuánto me da? 14.300. Perfecto. Eso quiere decir que todos estos países que salen en esta gráfica son países de Centroamérica con posición geográfica similar, clima similar, tierra similar, donde nosotros podemos observar este diferencial que Panamá tiene 14.300 versus un Guatemala con 5.000 y un Costa Rica con 12. Y tomando esos países claves, yo les diría, ¿por qué Panamá está tan alto siendo que es un país en la misma posición, mismo clima, misma tierra? Hay un tema muy importante, doctora, que es donde está el canal, donde llegan y pasan todas las cargas, ¿verdad? Perfecto. Eso, exactamente lo que tú acabas de manifestar es lo que le altera ese PIB per cápita, porque aunque tienen condiciones muy similares a nosotros, tienen un plus, y ese plus se llama Canal de Panamá. Ahora, verificamos dos países, Guatemala, Costa Rica, y Costa Rica no tiene canal, ni canal terrestre, ni canal marítimo, y somos países muy similares. ¿Por qué esa gran diferencia entre Guatemala y Costa Rica? El turismo, doctor. Perfecto. Me encanta esta clase. Observo que ustedes leen bastante y eso es muy bueno. El turismo. Costa Rica es un país que no tiene ejército y que se ha vendido a nivel mundial como un país muy rico en toda su ecología, limpio, amistoso, educado. Y es el mejor país de Centroamérica, según todas las estadísticas, para generar turismo. Entonces, para ellos el turismo es un punto clave que modifica exactamente este índice. Aunque si nosotros podemos observar cuando comparamos tamaños de país, producciones muy similares. Claro, la estabilidad que le da el país también hace que crezca más rápidamente, por ejemplo, en ciertas áreas donde un Estado de Derecho fuerte les ayuda a crecer. Doctora, buenas noches. El turismo en Costa Rica y el canal Doctora, de Panamá en Panamá. Buenas noches, doctora. Muy bien. Sí. Yo creo que en relación a lo que hablamos del PIB per cápita de Costa Rica tiene mucho que ver la seguridad del país, porque recuerde que los inversionistas, pues, lógicamente ven que un país sea seguro para poder invertir. Muy bien, Doctora, exactamente. Doctora, sí. Hay otro tema ahí en Costa Rica que el país inclina mucho el estudio en temas de investigación. Entonces hay varias empresas extranjeras que se han ido a instalar al país de Costa Rica, y Costa Rica pues tiene mano de obra calificada, el cual es contratado por esas empresas extranjeras también. Perfecto. Y eso que tú me estás diciendo son las bases de un empresariado fuerte, que quiere decir un Estado de Derecho fuerte, leyes claras, leyes que se respetan dentro del país. Y esto va amarrado también a una infraestructura, tanto física como social. Infraestructura física me refiero a carreteras, puertos, aeropuertos. Infraestructura social, la educación de la gente, tus índices de nacimiento, de mortalidad, tasas de alfabetismo. Todo esto va amarrado y por esa razón, como ustedes dicen, eso es lo que nos rebota en un PIB, en un número prácticamente el doble de lo que tiene Guatemala. Entonces, miren qué interesante, porque es un cuadro bien pequeñito y nosotros de este cuadro y no hemos analizado todo, solo hemos analizado una línea, pero ustedes se dan cuenta qué tanta riqueza puede haber en esta información. Nosotros observamos cuando dice superficie, ¿cuál es el país más grande de los 5 países que están presentados ahí? Doctora, yo tengo una duda. Sí. Le saluda César Santos, doctora. Hola, César. Bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Estaba viendo algunos análisis digamos, de este cuadro comparativo de Centroamérica
digamos, me llama mucho la curiosidad de que, por ejemplo, el PIB per cápita de Panamá y de Costa Rica son un tanto cercanos entre ellos, versus Guatemala, que digamos son casi le duplican el ingreso per cápita. Ajá. Pero curiosamente, yo he tenido la oportunidad de estar en ambos países. Ajá. Y es más, digamos, el costo de vida que tiene Panamá es muy similar al nuestro, versus el de Costa Rica, que es un costo de vida mucho más caro que el nuestro. Y estoy tratando de, con esta información, de poder encontrar la razón del por qué digamos, nosotros tenemos una mejor calidad, digamos, no de vida, sino nuestro costo de vida es mucho más barato que el de Costa Rica y muy similar al de Panamá, teniendo esas diferencias en el PIB per cápita. Muchas gracias. Muy bien, gracias César por tu participación. Esta diferencia está muy asociada, por ejemplo, a los factores de producción, pero también a la capacidad de compra de los individuos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te vas a Europa y te compras un perfume francés en Francia, el perfume es mucho más caro que si tú el mismo perfume, en el mismo envase y en la misma medida. Es mucho más caro comprártelo en Francia, que lo producen en Francia, que si tú te lo compras en Guatemala o si te lo compras en alguno de los duty free. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Si es el perfume francés y lo hicieron en Francia y lo están vendiendo en Francia, ¿por qué sube el precio? Por las condiciones de vida y por los salarios que allá perciben. Allá el mercado manda de que ellos pueden pagar más. Y por tanto, un perfume francés comprado en Francia es mucho más caro que el mismo perfume francés comprado en Latinoamérica. Entonces, este ejemplo te da a conocer de que los mercados se mueven también de acuerdo al potencial de sus habitantes. Y en este caso, el potencial de sus habitantes, si tienen un salario más alto, si tienen más capacidad, es oferta y demanda. Solamente el precio sube porque la gente lo puede pagar. En el caso de Panamá, es un caso bastante simpático porque como está el canal, las mercaderías que ahí descargan es lo que le da vida prácticamente a este país y lo vuelve un centro de negocios, ¿verdad? La gente va a Panamá pensando en que va a traer cantidades de mercadería, de todo, y eso es parte del movimiento que lo hace. Entonces, esa es parte de tu respuesta. Cuando hay un movimiento económico, en este caso de Panamá, que se mueve a través del canal, es por la cantidad de mercadería que ellos tienen, porque ese servicio de compra y venta es prácticamente su motor económico, ¿verdad? Y los ingresos que perciben grandemente por el paso de los barcos. Un barco que pase por el canal de Panamá puede estar pagando una cuota de paso de $200,000. Y ustedes ahora imagínense cuántos barcos pasan por el canal de Panamá. Entonces, para ellos esto es un ingreso importante, como si nosotros dijéramos para Venezuela era su petróleo, ¿verdad? Digo era porque pues finalmente ahorita con todos los problemas que están viviendo, aún teniendo petróleo, no le saca del apuro. Y en este caso, cuando hablamos del poder económico de sus habitantes, están en condiciones de poder pagar más. Observen esta siguiente slide. Sí. Un factor que puede estar impactando también en el PIB per cápita es la cantidad de población que tiene Guatemala. Muy buen aporte. Fíjate que si nosotros observamos, Guatemala tiene, te voy a poner el slide anterior, Guatemala tiene 108.890 kilómetros cuadrados. Y nosotros en estos 108.890 tenemos 18 millones de habitantes, aunque te voy a contar que el DPI dice que está registrando en realidad el número de 20 millones. Entonces, cuando nosotros tenemos un país tan densamente poblado como Guatemala, definitivamente eso es parte de nuestra situación económica, porque hay más bocas que alimentar, más niños que sanar, más escuelas para niños que educar, y todo esto es un costo.
con costo para el Estado. Entonces, si nosotros observamos nuestra densidad poblacional y la comparamos, por ejemplo, con Costa Rica, de pronto asocias de que su educación es mejor, claro, porque hay menos niños y empezamos a ver que el sistema de salud es mejor y empezamos a asociar, porque el comentario tuyo, nosotros somos un país tan poblado que en breve ya nos vamos a saber cómo más colocar y distribuirnos de esta cantidad de población que año a año está creciendo rápidamente. Sí, y quería que el evaluar el PEA, la población económicamente activa, es otro factor que va a estar impactando en el PIB per cápita, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque la población económicamente activa es la que te está produciendo esa cantidad de dinero, que obviamente no es lo mismo si esa mantiene a 10 que si mantiene a 20, ¿verdad? Para 20 ya nos toca la mitad, y si mantiene a 30 ya nos toca el 33%. Entonces, efectivamente, es una relación directa, ¿verdad? Miremos aquí este otro cuadro que también trata de resumir un poquito lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Macroeconomía, Doctora. observen ustedes, producción global, comercio internacional, microeconomía, hogares, empresa, gobierno, toma de decisiones, ingresos, ahorro, inversión. Esto ustedes van a tener que hacerlo cuando ustedes ya escuchen el video y después de haber tomado toda esta información de la clase. Bueno, nos vamos con la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? Nuestra preferencia hacia determinada mercadería. Yo voy al supermercado, miro que hay una leche de 2 pinos, que hay una leche de Bolá, que hay una leche, y tomo la decisión si me gusta el sabor de esta, aunque cueste un quetzal más y estoy dispuesto a pagarlo, lo pago. Pero si quiero una leche que cueste menos y que es de muy buena calidad, esa preferencia, el momento de comprar, es en realidad lo que nos manda la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, ahora, la demanda depende del ingreso. Si yo tengo suficiente poder económico como para irme a comer una carne asada muy rica aquí en Guatemala todos los días y saber que A Joselito. va a salir de 300 quetzales y puedo pagármelo, lo voy a hacer. Pero si yo observo de que está saliendo un poco carito, mejor compro la carne y la preparo en mi casa, uno dice, bueno, depende de mi ingreso. Entonces, está directamente relacionada la demanda con el ingreso y por otro lado, los oferentes de los productos, que son los que están dando estos productos al mercado, en base a su costo, su eficiencia, su tecnología. También esto se puede alterar un poquito en base a los productos sustitutos, pero básicamente en eso se marca la oferta y la demanda. Ustedes observan en esta foto un mercado donde muchas veces los productos están uno a la par del otro. Entonces, quiere decir que si yo voy en esta tienda y me vale tanto, me voy a la siguiente y me vale un quetzal menos, yo tomo la decisión de compra, ¿verdad? Eso es lo bonito en los mercados, que hay tanta oferta que yo puedo escoger qué me llevo y a qué precio me llevo. En cuanto a al análisis de los agentes económicos, que ya estas palabras ya ahorita para ustedes empiezan a volver muy familiares, ¿verdad? Tenemos a las familias que ellos perciben el ingreso, ¿verdad? Este ingreso van a gastar en el mercado de recursos. Y si lo colocan esto en un mercado financiero, nosotros vamos a poder obtener un capital. Es facilito como cuando ustedes llevan su dinero al banco y el banco les empieza a pagar un interés. En cuanto a las empresas necesitan el trabajo, la tierra y el capital para producir. En un ejemplo anterior les dije, bueno, si yo quiero producir, por decir algo, melocotón, que es el tema que yo necesito la tierra. Si yo no soy dueño de esa tierra, yo tengo que rentar esa tierra. Ahora, para producir esto yo necesito dinero, la semilla, el fertilizante, y necesito trabajo porque solo no voy a poder, entonces necesito contratar 1, 2, 3 personas dependiendo de la cantidad de área que yo esté trabajando, ¿verdad? Y en el caso del gobierno, el gobierno percibe estos impuestos de los bienes y servicios y luego él va a distribuir en una forma ideal para el bien otra vez de sus ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene la obligación de crear carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas diferentes de transporte, con el interés de que nuestra economía... Pero eso no aplica en Guate, ¿verdad, licenciada? A ver. Pero eso no aplica en Guatemala, Lego. Sí, por eso dije en la forma ideal. Eso es lo que busca un buen gobierno, ¿verdad? Proveer a sus ciudadanos todos los elementos necesarios para que la economía prospere. Te voy a contar que eso que te estoy contando no es sacado de ningún libro, sino de mi cabeza, porque es
en realidad lo que uno esperaría del gobierno. Si yo tengo una finquita que antes no tenía carretera y ahora el gobierno lanza una carretera, yo esa finquita que estaba enmontañada, ahora ya puedo producir. Busco según el clima, según la tierra, qué es lo mejor y empiezo a producir y ya empiezo a mover la economía. Si antes no había un puerto para sacar ese producto y ahora ya tenemos un buen puerto de carga, descarga, etcétera, me interesa poder exportar. Pero si es que no, me quedo con una economía local proveyendo solamente a la ciudadanía, muchas veces a un precio menor. Entonces, efectivamente, como ideal, el gobierno, esa es su función de usar los impuestos, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a los factores de producción. Cuando tenemos el trabajo, es la mano de obra, la tierra, todo lo que nosotros tengamos disponibles para esta producción, y el capital, el dinero para poder adquirir maquinaria, equipo, tecnología y poder generar este tipo de trabajo, ¿verdad? Ahora, aquí se relaciona con el ingreso y la riqueza. El ingreso familiar es lo que yo percibo cuando yo voy a trabajar y me dan un salario que puede ser quincenal o mensual y ese dinero distribuyo en el mes. Sé cuáles son mis gastos, si me sobra algo, lo guardo, ¿verdad? Ahora, si ya guardé suficiente y ya me alcanza el dinero, saco ese dinero y me compro una casa, me compro un terreno, me compro una finca, ¿verdad? Y eso empieza a generarme riqueza, ¿verdad? Ahora, el ingreso y la riqueza van de la mano, porque, por ejemplo, mi ingreso familiar puede venir del salario que me pagan, de las rentas, porque yo alquilé mi finca o mi tierra. Si yo compré acciones de estos dividendos empresariales, puedo también generar ingresos a través de que yo metí dinero al banco y ellos me pagan unos intereses. Si soy jubilado, el gobierno me empieza a dar mi jubilación y quizá yo parte de eso lo consumo y parte de eso lo ahorro, ¿verdad? Entonces, las remesas familiares que aquí en Guatemala tienen una importancia muy, muy grande porque las remesas prácticamente han hecho crecer economías en las diferentes municipalidades de Guatemala. Entonces, todo esto que me ingresa, ¿verdad? Me genera mi riqueza, porque yo de esto lo voy o a guardar o a invertir o a percibir otro salario o a mejorar mi calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de la riqueza, en sí es el valor neto de estos activos que se posee en un momento dado, ¿verdad? Es decir, es mi inventario de propiedades que yo tengo en este momento. Si yo tengo mi casita, mi terreno, una finquita, sumo todo esto y esto es parte de mi riqueza. Ahora, relacionados con el mercado de trabajo, nosotros estamos con los empleados y con los desempleados, ¿verdad? Entonces, aquí hay un término que ustedes ya lo sacaron, que es la población económicamente activa. Entonces, yo pienso que Walter hizo algún comentario de esto, pero aquí cabalmente está el slide apropiado donde dice que nuestra población económicamente activa son todas las personas que tienen edad para trabajar y que trabajan o que están buscando un trabajo. Y esta tasa de desempleo, puesto, es el número de personas que están desempleadas respecto a esta población económicamente activa. O sea que aquí nosotros no tomamos en cuenta, por ejemplo, a los niños. Ellos no forman parte de nuestra tasa de desempleo porque ellos no son la población económicamente activa, ¿verdad? Entonces, entendiendo estas dos terminologías, se nos hace más fácil a veces visualizar cómo se debería manejar este mercado laboral. Ahora, cuando hablamos nosotros de tierra, recursos naturales y ambiente, nosotros vamos a ver cuánta disponibilidad de tierra tenemos para producir. Ahora, observen aquí, Guatemala, 108.889 kilómetros cuadrados. Somos un país pequeñito, no tenemos más para producir. Ahí nos limita el un océano y el otro océano, y no podemos poner ni segundo ni tercer nivel para producir arriba de lo que ya tenemos. Observemos cuánto tiene Estados Unidos. ¿Alguien me lee la cifra de Estados Unidos? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 9.826.000, doctora. Perfecto. 9 millones Estados Unidos, 108.000 Guatemala. Guatemala es una navita, no llega a ser ni siquiera un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Es pequeñita. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que Centroamérica, por ejemplo, esté motivada a conformarse como bloque, porque si ustedes observan, El Salvador tiene 21.000 y si nos vamos a Honduras, que es el país más grande de Centroamérica, ellos tienen 112.000. Y si empezamos a sumar todos, somos países pequeñitos que trabajando independientes no somos de mucho peso, pero si nos unimos ya formamos una economía mucho más grande. Pero no necesariamente
el tener bastantes kilómetros cuadrados y el tener una gran extensión de terreno significa que tenemos una gran riqueza también. Observen cuántos kilómetros tiene Singapur. ¿Me puede alguien leer? 693, doctora. Perfecto, 690. ¿Y cuánto tenía Guatemala? 108.889. Perfecto. Eso quiere decir que Singapur más o menos es del tamaño del departamento de Escuintla. ¿Verdad? Observen cuánto tiene Corea del Sur. ¿Cuánto tiene? Corea del Sur. Tiene 98.400. Perfecto. Quiere decir que Corea del Sur es más pequeño que Guatemala. El Salvador es más pequeño que Guatemala. Singapur tiene una población, tiene una área del tamaño del departamento de Escuintla, muy chiquito. Y Estados Unidos es un país gigante. Estos países están puestos ahí exactamente para que ustedes logren ver como estas cantidades inmensas. Pero Singapur tiene un Producto Interno Bruto per cápita que supera al de Estados Unidos. Estados Unidos tiene prácticamente $40,000 per cápita y Singapur tiene 48,000. Singapur, un país mucho más chiquito que Guatemala incluso, tiene un interno bruto per cápita incluso superior a Estados Unidos. Corea del Sur, un país más chiquito que Guatemala, que también ha pasado por muchos problemas de guerras y todo eso, despierta hace más o menos 30 años y en este momento es uno de los países que en economía van liderando, en economía, en tecnología a nivel mundial, en educación también. Entonces, eso quiere decir que con esta slide lo que quiero es quitarles de la mente de que nosotros somos pobres porque somos chiquitos, ¿verdad? No necesariamente está asociado de que el tamaño de nuestro país nos va a delimitar nuestras capacidades o nuestro desarrollo. Con este slide tan pequeñito, ustedes deberían estar tan motivados a que nosotros deberíamos investigar qué es Corea del Sur, qué es Singapur, cómo es que salieron adelante, qué es lo que hicieron, porque siendo tan pequeños, de todas maneras, lograron un desarrollo increíblemente alto en tan corto tiempo. ¿Okay? Singapur. Bueno, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Sí, Mari. Singapur es, creo yo que es un país donde realmente las leyes son bien drásticas, entonces eso tiene mucho que ver, ¿verdad que sí? Sí, tiene sí, mucho Mari. que ver a Exacto. Singapur es un país donde las leyes son drásticas, donde ellos pensaron de que los presos ocupaban demasiada comida y demasiada atención, los que estaban condenados de una vez les dieron sentencia de muerte y eliminaron las cárceles, prácticamente ya no hay cárceles ahí, solo hay una. La mayoría de gente con reglas muy duras, se portaba muy bien. Yo tuve la oportunidad de estar en Singapur, miren, los metros son metros inmensos mantenidos por una persona. Les decía, en Guatemala estaríamos como con 10 gentes limpiando el metro. Y ahí ni siquiera sucio. ¿Qué pasa? La ley dice que es prohibido comer en el metro, la ley dice que es prohibido masticar chicle, la ley dice que si uno hace un daño a esa propiedad pública, se va preso por 10 años. O sea, uno está prohibido rayar, romper, rajar, etc. Entonces, una dictadura les ha metido en la línea a todos y ha hecho que el país sea próspero. Y claro, ellos es un país de servicios, está ubicado en la punta de la península del Asia, abajo de Tailandia y abajo de Malasia. Y ellos tienen un mercado cautivo en ese sector que tiene gran fortaleza y eso es parte de sus riquezas, ¿verdad? Entonces, mira lo que tú dices, Mari, una ley dura los metió en el aro y es una ley que les hizo crecer como país. El narcotráfico es duramente, de verdad, castigado, entonces sí, eso tiene mucho que ver en un país realmente. Pero también le han apostado mucho a la educación, doctora. Sí. No también le han apostado mucho a la educación, especialmente en el área de matemática. Se conocen aspectos, digamos, métodos de enseñanza llamado el método Singapur. Ajá. Entonces ellos han apostado a invertir en su capital humano para poder fortalecer el país. Sí,
Efectivamente, y miren, yo tengo unos videos muy bonitos de Singapur, quizá en un área que yo les abrí en una pestañita, les puedo subir estos videos para que ustedes observen cómo Singapur, siendo un país tan pequeño, tuvo que superar muchas dificultades, pero tenían un objetivo y una meta clara, y es que ellos querían liderar este comercio y querían liderar como país en el Asia Sur, y con un objetivo claro tuvieron que transformar todo, leyes, gobierno, país, y logran ponerse en la posición que se ponen, ¿verdad? Yo les voy a subir ese videito, estoy segura que les va a gustar. Muy bien, hablando un poquito de tierra, recursos naturales y ambiente, les cuento que ya se nos terminó el tiempo, voy a ir rapidísimo con esto, porque aunque estoy feliz de que todos participen, esto que en breve empiezan otra reunión y nos van a cortar, ¿verdad? Porque nuestro tiempo va limitado. Pero en este pedazo quiero contarles que se analiza mucho los recursos que tiene un país. En el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos recursos minerales, tenemos recursos hídricos, agrícolas e industriales. Entonces, nosotros tenemos elementos para poder desarrollarnos sin lugar a duda. Esto es un desarrollo de la producción, pero hay que ver que sea un sistema sustentable. Es decir, que nosotros no nos consumamos nuestros recursos al punto donde lo degrademos todo, ¿verdad? Tenemos que ver que velar por esta conservación, por el ambiente, para que esto se pueda otra vez reponer, y a eso se le llama sustentable. Cuando hablamos de capital, interés y utilidades, estamos hablando, y ya repetimos estas palabras un poquito, yo tengo un dinerito, lo meto al banco, ese dinero en el banco me va a generar un capital a través de una tasa de interés. Y este extra, este interés que yo, esta utilidad que yo estoy ganando, ¿verdad? La voy a poder reinvertir. Cuando hablamos de la palabra utilidades, estamos refiriéndonos más bien cuando son las utilidades que también nos generan las empresas. O sea, no solamente la del banco, sino también la empresa, ¿verdad? En cuanto a impuestos y gastos gubernamentales, impuesto es todo el dinero que percibe el gobierno, y de ese dinero que percibe va a generar su gasto gubernamental, tanto en, primero, cubrir obviamente los salarios de la gente que trabaja para ellos y visualizar la educación, la salud, las carreteras, y para esto están los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación para protegernos de seguridad nacional, y todos los 14 ministerios que tiene Guatemala van enfocados hacia este gasto gubernamental. Muy bien, también tenemos una visión global de la macroeconomía. Estos indicadores que ahorita acabamos de observar son como país o región, y comparados ya con otros países, nos van dando a nosotros el parámetro de qué nosotros podríamos hacer para seguir caminando, ¿verdad? Este es un cuadrito de macro y microeconomía, algunos de las variables macroeconómicas, ya lo vimos en el cuadro anterior. ¿Cómo es la globalización y el impacto empresarial? Importante saber que para nosotros el comercio internacional nos abre estas oportunidades. Nosotros tenemos tratados de libre comercio, acuerdos de cooperación, acuerdos de inversión con diferentes países, y cada acuerdo tiene un enfoque muy claro hacia un desarrollo, ¿verdad? También esto se ha desarrollado por la tecnología. Ustedes saben que estamos a un clic. De hecho, estamos nosotros usando tecnología. Yo les estoy dando una clase a través de una computadora e interactuamos como que estuviéramos presentes todos. Y eso es parte de la tecnología y la información. ¿Y qué tal si esta conferencia fuera traída desde Singapur o desde Corea, donde estamos platicando de estos países? Miren, a través de un clic nosotros ya estamos comunicados, y eso es globalización, ¿verdad? Vamos también a ver, por ejemplo, aquí en el análisis de riesgos, todos los riesgos que se dan cuando nosotros hacemos una inversión internacional. Por ejemplo, el riesgo de mercado, crédito, el de liquidez, el legal fiscal. Este va muy con el Estado de Derecho de un país, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Por qué la gente no se quiere ir a invertir a Venezuela, siendo un país lindo, de buen clima, con mucho petróleo, con gente linda? ¿Y por qué la gente no se quiere ir ahí? Porque hay un sistema legal y fiscal, que quiere decir de leyes, que es endeble, que es interpretado en base a una persona que tiene a su alrededor necesariamente sea quizá la mejor interpretación. Entonces, si hay un sistema fiscal legal débil, todo esto nos va a evitar que haya inversión,
nos cae al país en riesgo y obviamente esto hace que nuestro país no crezca de una manera como uno podría esperar, ¿verdad? Bueno, internamente nosotros también tenemos que analizar nuestra competencia. ¿Por qué yo compro leche nido y no compro leche Anchor? ¿Por qué razón? Entonces empiezo a ver, ¿verdad? Bueno, es que esta es más barata, es que esta viene en polvo y dice que está vitaminada y etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros hacemos una evaluación rápida de este poder de la negociación, quizá porque la señorita está ahí promoviéndolo y aunque el otro es más barato, yo me fui con ella porque es muy buena para vender las características del producto. Un poder de negociación. Productos sustitutos, bueno, no tomo leche de esta, pero puedo tomar leche de soya, puedo tomar leche de almendra, etcétera, etcétera. También todo esto me altera los valores y la competencia de estos productos que yo pueda tener. Muy bien, chicos, aquí están mis datos. Si ustedes tienen alguna duda, tenemos los chats abiertos en nuestra página de salón de clase. Hagan sus tareas, observen los videos, disfruten la clase porque es una clase que solamente ha sido estigmatizada como que es difícil o como que cuesta. Esta clase es muy linda. Miren los videos, hagan su mapa mental, participen y yo estoy segura que vamos a interactuar muy bien en las 2 semanas que nos quedan de esta. Si hay alguna pregunta, voy a dar chance para una pregunta y nos despedimos. Doctora, con una consulta, sí, ¿qué posibilidad de que nos comparta esta presentación? Está muy compacta y muy interesante. Sí, miren, fue rapidísimo, pero con mucho gusto se les va a subir el día de mañana o pasado mañana más tardar a la plataforma. O sea que ustedes van a poder entrar a su salón de clase y ahí van a poder tener el link para poderla volver a ver. ¿Okay? Va, perfecto. Muy bien. Gracias, Álvaro, por tu comentario. Muy bien, me despido de ustedes entonces, que tengan buena noche y que disfruten toda esta información para hacer su tarea. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches, Judith. Buenas noches. Órale, José. Marta, Mari. Yo, Alex. Órale, Buenas noches a todos.